la salvación del alma, el bautismo en el Espíritu Santo y el levantamiento de la iglesia. En la iglesia primitiva los apóstoles tuvieron que escribir corrigiendo falsas enseñanzas e interpretaciones erróneas y particulares, inclusive de algunos colaboradores y excolaboradores de ellos. Los apóstoles, al escribir, fueron guiados por el Espíritu Santo para que los hermanos no fueran trastornados en la fe y mucho menos naufragaran en la fe. A continuación, algunas de estas enseñanzas e interpretaciones falsas que los apóstoles tuvieron que corregir y combatir. Himeneo, Fileto y Alejandro enseñaban que la resurrección de los cristianos ya había tomado lugar y de esta manera trastornaban la fe de algunos, pensando estos que ya el Señor había levantado la iglesia y que ellos se habían quedado en el mundo. El apóstol Pablo les aclara este asunto en 2 de Timoteo 2 del 16 al 18. Himeneo, Fileto y Alejandro enseñaban tan mal y vivían tan mal que sabían que si el Señor levantaba su iglesia en esos días, ellos no subirían, y le aplicaban a los otros cristianos la horrible condición que ellos vivían, al punto que el apóstol los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. 1 de Timoteo 1:20. A este célebre trío de los tiempos apostólicos, Himeneo, Fileto y Alejandro, se parecen muchos creyentes en el día de hoy que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Parece que como ellos no están preparados espiritualmente y saben que no van a subir, quisieran que la iglesia verdadera pasara por la gran tribulación juntamente con ellos. Pero esto también está bien aclarado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 5 al 8 y en Apocalipsis 3:10 y en muchas otras citas bíblicas. Esto es, que el Señor levantará su iglesia y luego se manifestará el anticristo y tendrá lugar la gran tribulación. Otros enseñaban que cuando el Señor levantara la iglesia, aquellos cristianos que habían muerto no serían levantados por estar muertos, y esto traía desconsuelo a los hermanos. Pero el apóstol les asegura que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Otros enseñaban que la segunda venida del Señor se tardaba y que no se produciría, y burlonamente preguntaban, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero el apóstol Pedro les recuerda a los verdaderos cristianos que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero que el día del Señor vendrá, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. También hoy día hay enseñanzas con respecto a la salvación del alma, al bautismo en el Espíritu Santo y al levantamiento de la iglesia, lo cual está trayendo confusión, y mucho pueblo nos ha pedido verbalmente y por escrito que ofrezcamos orientación y enseñanza bíblica sobre el particular. Veamos en primer lugar la gran verdad, la gran doctrina y la gran experiencia de la salvación del alma. El versículo más conocido de la Biblia se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquel que se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, la salvación del alma
es realizada y es un nuevo nacimiento, o un nacimiento de arriba, o un nacimiento del Espíritu, engendrado de Dios y por la palabra de Dios, y por lo mismo es hecho hijo de Dios, y como hijo de Dios tiene vida eterna, y desde luego verá a Dios. Y allí muchas citas bíblicas. Segundo, una persona que es salva es una nueva vida, disfruta de una nueva vida, es una resurrección, pues estando muerto en espíritu, muerto en delitos y pecados, nos resucitó, nos dio vida espiritual, vida eterna, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 2:12 y otras citas bíblicas. Quien recibe y tiene esta nueva vida es salvo, tiene vida eterna y verá a Dios. Número 3. La salvación es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:7, Gálatas 6:15. Quien es hecho una nueva criatura, tiene la vida de Dios y verá a Dios. Número 4. La salvación es una limpieza por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quien ha sido y es limpio por la obra del Espíritu Santo, por la palabra y por la sangre de Cristo, es salvo, tiene vida eterna, verá a Dios, pues bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el Nuevo Testamento se mencionan las palabras salvación, salvar, vida eterna, más de 200 veces. También hay por lo menos 60 versículos en los cuales se dice que la salvación se puede perder, pero no hay un solo versículo que diga que la salvación del alma o el levantamiento de la iglesia se pueda perder por no haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. En 1 Corintios 4:6 el apóstol Pablo nos exhorta a no saber más de lo que está escrito. Y puesto que no está escrito que el que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo no sube en el rapto de la iglesia, tal enseñanza es especulativa, sin ningún fundamento bíblico. Hace 60 años que estoy en Cristo y en Pentecostés y nunca oí ni leí tal enseñanza, la cual es totalmente errónea. De modo que una vez que una persona nace de nuevo, recibe nueva vida, es hecho nueva criatura, es limpio, regenerado, es hecho hijo de Dios, tiene vida eterna, vive en obediencia a la palabra de Dios y vive en santidad, verá al Señor, sea por medio de la muerte o sea por medio del levantamiento de la iglesia, aunque no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hay quienes toman la parábola de las 10 vírgenes para pretender establecer que quien no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo no sube en el levantamiento o en el rapto de la iglesia. Esta parábola pertenece a la clase de parábolas que tratan sobre la sabiduría y la insensatez, de las cuales hay otras más como el rico insensato, el mayordomo sagaz, el constructor sabio y el constructor insensato. Esta parábola nos habla de 10 vírgenes. Eran 10. Las 10 eran vírgenes. Las 10 fueron invitadas a la fiesta de bodas. Las 10 aceptaron la invitación. Las 10 tenían lámparas. Las 10 lámparas tenían aceite. Y las 10 lámparas ardían. Las 10 esperaban al esposo. Las 10 cabecearon. Las 10 se durmieron. Las 10 se veían iguales en todo. Pero se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las 10 despertaron, las 10 se levantaron, las 10 agitaron sus lámparas para que el aceite subiera más rápidamente por la mecha y se abrillantara la luz. Las 10 actuaban exactamente iguales, las 10 se aprestaban a recibir al esposo.
Pero es aquí cuando la aparente igualdad externa desaparece y se manifiesta la real diferencia interna. Es aquí cuando se revela cuáles de ellas eran sabias y cuáles eran insensatas. ¿En qué consistía la sabiduría de unas y la insensatez de las otras? Sencillo, que unas fueron previsoras, entendidas, cuidadosas, y llevaron aceite adicional en una vasija para si el esposo se tardaba, y las otras no pensaron ni se aprovisionaron para tal eventualidad. Las insensatas, al percatarse de las consecuencias de este descuido, pidieron aceite a sus sabias compañeras, pero no fue posible, así como no es posible que nadie pueda entrar al reino de los cielos tomando prestada a un cristiano su experiencia personal de salvación en Cristo, pues esta experiencia no es transferible. Cada quien tiene que poseer su propia experiencia en Cristo. Las 5 insensatas salieron a comprar aceite y en esto llegó el esposo. Al regreso tocaron la puerta, pero les fue respondido: de cierto os digo que no os conozco. Y concluye la parábola con la lección que el Señor quiere darnos. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La lección o enseñanza que el Señor quiere darnos es que nos mantengamos preparados, vigilantes, expectantes, para cuando Él venga por los suyos. Y esto se aplica a todos los salvados, hayan recibido o no hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hable lenguas o no hable lenguas. Yo he conocido a muchos cristianos, predicadores, pastores, evangelistas, que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, pero se descaminaron, dejaron la sana doctrina y la vida de santidad y se corrompieron en el adulterio, y algunos murieron borrachos. También hoy día hay quienes han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero viven vidas desordenadas. Lo que nos garantiza subir en el rapto de la iglesia no es el bautismo en el Espíritu Santo, sino ser salvos, apartados del mundo y de sus contaminaciones, y vivir una vida de santidad de verdad. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo es otro, lo cual veremos más adelante. Puesto que el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo, algunos quieren establecer que el que no tenga el bautismo en el Espíritu Santo no sube en el rapto de la iglesia. En esta parábola, el propósito del aceite no es para conceder poder como en el bautismo en el Espíritu Santo, sino para producir luz, lo cual habla de nuestra vida, de nuestra experiencia en Cristo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por razón de nuestra experiencia de salvación en Cristo, obrada por la regeneración en el Espíritu, somos hijos de luz, y luz en el Señor para los que están en tinieblas. Por lo mismo, debemos andar como hijos de luz. Y esta luz la produce el aceite del Espíritu Santo morando en nosotros, no propiamente en el bautismo, sino morando en nosotros. Y que muchos feligreses, congregaciones, ministros y concilios pentecostales se les ha acabado el aceite del Espíritu Santo que produce buen testimonio y vida de santidad, y en su lugar están usando la grasa de la carne y del espíritu del mundo, lo cual les produce humo negro y tinieblas. La salvación del alma, el nuevo nacimiento, ser hijo de Dios, tener el nombre escrito en el libro de la vida, es para vivir en el cielo por toda la eternidad. El bautismo en el Espíritu Santo. En la salvación del alma, el Espíritu es el principal agente, pues el Espíritu Santo
convence al pecador de su pecado, de la justicia de Cristo y del juicio de Satanás. Segundo, imparte vida al espíritu muerto en delitos y pecados. El pecador es regenerado y nace de nuevo. Tercero, el Espíritu Santo mora en el corazón y vida del cristiano. Para todas estas tópicos tenemos citas bíblicas, pero las estamos obviando. Número 4, da testimonio al cristiano de que es hijo de Dios. El Espíritu Santo bautiza o integra en el cuerpo de Cristo al cristiano. Número 6, el Espíritu Santo sella al cristiano con el sello de la redención y ahora pertenece a Cristo. Efesios 4:30. Y teniendo este sello de salvación, conoce el Señor a los que son suyos. Segunda Timoteo 2:19. Número 7. El Espíritu Santo santifica al cristiano. Todo esto y mucho más realiza el Espíritu Santo en la salvación del alma y en la vida diaria del cristiano. Pero todo esto, tan maravilloso como es, no es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente a la salvación. Nadie puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo sin antes ser salvo. Los apóstoles eran salvos, allí las citas bíblicas, pero se les dijo que esperasen en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. El apóstol Pablo fue salvo en el camino de Damasco, pero no recibió el bautismo en el Espíritu Santo hasta 3 días después. Los samaritanos se convirtieron, fueron bautizados en agua, pero no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hasta que llegaron Pedro y Juan e impusieron las manos sobre ellos. Los discípulos que encontró Pablo en Éfeso fueron salvos, fueron bautizados en agua y luego recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor, hablando con los suyos acerca del Espíritu Santo, les dijo: está con vosotros y será en vosotros, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder en la vida del cristiano que le capacita para ser testigo eficaz del Señor. Este es el propósito especial del bautismo en el Espíritu Santo. A continuación, 13 citas bíblicas. El Señor Jesucristo es el único bautizador. Refiriéndose al Señor Jesucristo, Juan el Bautista dijo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Simón el mago quiso comprar con dinero el poder y el ministerio de orar e imponer las manos sobre los cristianos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro rechazó tal pretensión y le dijo que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hoy en día, sin embargo, hay predicadores y evangelistas que, cuales Simón es el mago, están dando supuestos bautismos en el Espíritu Santo, enseñando a hablar en lenguas, ordenando a repetir las lenguas que ellos hablan, presionando a los creyentes para que hablen lenguas y que para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el auténtico bautismo en el Espíritu Santo no se recibe primero hablando en lenguas. Lo primero es uno ser lleno del Espíritu Santo. Primero recibe el bautismo en el Espíritu Santo y luego vienen las lenguas, según el Espíritu les da que hablen. Note que no dice, según el instructor lingüístico les da que hablen. Esto es una profanación. Si no es blasfemia, poco le falta. El bautismo en el Espíritu Santo no es para uno ser incluido en el rapto de la iglesia, sino para ser iniciado en una llenura interna del Espíritu Santo, en una saturación externa, bautismo del Espíritu Santo, y en una investidura pública de poder y de autoridad para ser testigos victoriosos de Cristo y ganadores de almas en esta tierra.
La salvación del alma es para vivir eternamente en el cielo. El bautismo en el Espíritu Santo es para vivir sobrenaturalmente en la tierra. El levantamiento de la iglesia. Este glorioso evento fue prefigurado en el Antiguo Testamento con los casos de Enoc y Elías, que ambos fueron levantados al cielo sin ver muerte. La primera referencia del levantamiento de la iglesia en el Nuevo Testamento la hizo el Señor en el Evangelio de Juan, cuando dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El apóstol Pablo nos dice que el mismo Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este gran evento lo estamos esperando de un instante a otro. ¿Quiénes no participarán del levantamiento de la iglesia? Los incrédulos, los ateos, los humanistas, los idólatras y falsos religiosos. Para cada uno de estos tópicos hay citas bíblicas. Los ocultistas, brujos, hechiceros, espiritistas, con todas sus ramificaciones. Los impíos descarriados. Los oidores, pero no hacedores de la palabra. Los creyentes nominales, o sea, creyentes de nombre. Los creyentes mundanos, que aman al mundo y las cosas que están en el mundo. Los que viven y andan según la carne. Los creyentes tibios. Los que alteran, falsean y adulteran la palabra de Dios. También dice la Biblia que no heredarán el reino de Dios los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, ni los hechiceros, ni los mentirosos, sino que todos estos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y quiénes participarán en el levantamiento de la iglesia? Aquellos que han nacido de nuevo y por lo mismo son nuevas criaturas, abandonan el pecado y las cosas del mundo. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo y por lo mismo son ciudadanos del cielo. Aquellos que viven una vida de santidad interna y externa, esto es, en su espíritu, alma y cuerpo. Aquellos que están esperando al Señor, aquellos que perseveran en el Señor sin retroceder, aquellos que están preparados, no que se están preparando, sino los que están preparados. Por todas estas evidencias bíblicas podemos concluir que una vez que una persona es realmente salva y está viviendo en santidad, aunque no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo, participará en el levantamiento de la iglesia. A la vez, el cristiano necesita recibir el bautismo en el Espíritu Santo para poder ser testigo eficaz de Cristo y su Evangelio, y para vivir una vida cristiana victoriosa y fructífera, ganando almas para el reino de los cielos y venciendo todos los ataques de las tinieblas. Repetimos que la salvación del alma, el nuevo nacimiento, es para vivir eternamente en el cielo con el Señor. El bautismo en el Espíritu Santo es para vivir victoriosamente en esta tierra. Y el levantamiento de la iglesia es un evento que puede suceder en cualquier momento, por medio del cual el Señor sacará su iglesia de este mundo para luego en su segunda venida juzgar a las naciones, lanzar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y azufre, atar y encerrar a Satanás en el abismo e implantar su reino milenial de paz y bendición sobre esta tierra. Estimado amigo, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, hazlo en este momento.
Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Levanta tu mano delante del Señor en señal de que le aceptas y le recibes como tu Salvador. Hermano, si tu lámpara se está apagando, acércate al Señor Jesucristo, pues Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y si no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, lo puedes recibir mientras oramos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta salvación tan grande. Te damos gracias por el bautismo en el Espíritu Santo. Y te damos gracias porque muy pronto vienes a buscar tu iglesia. Oh Dios, salva estas almas que aceptan al Señor Jesucristo como Salvador. Transforma sus vidas. Señor, bautiza en el Espíritu Santo a tus hijos. Y amado Señor, tu iglesia te espera. Te estamos esperando porque el Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.